Hola chicos, bueno, seguimos acá con los ejercicios de dinámica, vamos con el numerito 6. En este caso nos dicen que una persona está pescando desde un puente y usa una línea testeada de 45 newtons, es decir, la línea soportará una fuerza máxima de 45 newtons sin romperse. En el inciso A nos preguntan cuál es el pez más pesado que puede ser sacado verticalmente hacia arriba cuando la línea se rebobina a una rapidez constante. Y el inciso B es exactamente la misma situación, pero en este caso lo está acelerando hacia arriba a razón de 2 metros por segundo cuadrado. Bien, acá tenemos nuestro problemita y el objeto en estudio sería acá, el pez, ¿sí?, que está siendo ascendido o subido, lo que fuera. Bien, entonces vamos a dibujar acá, ¿sí? Esa sería la tanza, este sería nuestro pez. Bueno, y vamos a suponer que sube feliz. Bueno, nos quedó muy feliz ahí. Bien, entonces, fíjense, la masa del pez, obviamente va a ser nuestra incógnita o el peso, ¿sí? Alguna de las dos. Yo en este caso voy a calcular la masa en dos situaciones distintas. En la situación A, fíjense, lo está subiendo verticalmente hacia arriba con rapidez constante. Es decir, que la velocidad se mantiene constante. Si la velocidad no cambia con el tiempo, eso implica constante, significa que la aceleración es cero. ¿Sí? Y por el otro lado, fíjense que lo está subiendo a este pez hacia arriba con una aceleración de 2 metros por segundo. Ya en este caso la velocidad no es constante, sino que va cambiando por cada segundo a razón de 2 metros por segundo. Perfecto. Bueno, en la primera situación, fíjense que nos dicen velocidad constante, tenemos aceleración cero, entonces aquí vamos a tener que plantear que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Y en este caso, la sumatoria de fuerzas será igual a la masa del pez, que obviamente es mi incógnita, por la aceleración esta de 2 metros por segundo cuadrado. Bien, veamos las fuerzas a las cuales está sometida este pez. Tenemos el peso, ¿sí?, que es masa por gravedad, y por otro lado tenemos la tensión. Tenemos la tensión T, que el problema nos dice que lo máximo que puede soportar es de 45 newtons. ¿Eso qué implica? Que sí, fíjense que uno puede ver acá, ¿sí?, en el caso que el peso del pez supere los 45 newtons, bueno, esa tanza se va a cortar. Bueno, entonces tenemos que trabajar en esas situaciones. Fíjense, primera situación, velocidad constante, aceleración cero. Tenemos solamente fuerzas en el eje Y. Vamos a hacer acá unas líneas punteadas para identificar. Fíjense, este sería nuestro eje Y. Vamos a cambiarle el color para que se distinga. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro eje Y. Y en el eje X no tenemos fuerzas. Acá tenemos nuestro eje X. Y acá tenemos nuestro eje X. Perfecto. Bien. Entonces, la sumatoria de fuerzas que vamos a plantear, obviamente, sola es en el eje Y, porque no hay fuerzas en el otro eje. Entonces, en el eje Y tenemos la tensión dirigida hacia las Y positivas y por otro lado tenemos el peso, que fíjense que está dirigido hacia las Y negativas. Entonces ponemos un signo menos, la fuerza peso, y no hay más fuerzas. Listo. Entonces esto tiene que ser igual a cero. Ahora, trabajamos siempre bajo la peor condición, es decir, o la condición extrema, en que esta tanza está soportando una fuerza de 45 newtons. Puede ser que la tensión a la que esté sometida sea menor, pero trabajamos siempre, o en este problema, con esos 45 newtons, que es lo máximo que puedes, estamos bien al límite, ¿sí?
Si llega a estar sometido a menos, bueno, mejor, no se va a romper, pero trabajamos en esa condición. Ahora, el peso del objeto es m por g, donde la gravedad es 9,8. Y esto es igual a 0. Bueno, fíjense, pasamos este término que tiene m por g, que está restando, pasa sumando, entonces me va a quedar 45 igual a m por 9,8. Y bueno, estos 45 eran newtons, dividido, el 9,8 está multiplicando, pasa dividiendo. Estos son metros sobre segundos al cuadrado. Esto me va a dar la masa del pez bajo esta situación, cuando lo estoy subiendo a velocidad constante. Y esto da un valor de 4,6 kilogramos. Bien, acá tenemos la masa de este pez en esta situación. Ahora veamos cuando yo lo estoy subiendo a una velocidad constante. Recuerden que a mí me gusta dibujar el vector aceleración a un costadito del diagrama de cuerpo libre. Lo dibujo al costado para que no se confunda con que es una fuerza. Entonces, planteemos la sumatoria de fuerzas en la situación B. Las fuerzas siguen siendo exactamente la misma. Ahora, esta masa que yo calculé de 4,6 es cuando yo lo subo a velocidad constante. Cuando cambio algo de mi sistema, ya sea aceleración, desaparece una fuerza, aparece una fuerza nueva, cualquier cosa que yo modifique de mi sistema, bueno, lo que calculé antes ya no me va a servir en principio porque mi sistema cambió. ¿Sí? Entonces acá el peso vuelve a ser una incógnita cuando hay aceleración. Pero las fuerzas que siguen estando son las mismas, tensión y peso, no apareció ninguna fuerza nueva. Entonces tenemos la tensión dirigida hacia las I positivas, el peso dirigido hacia las I negativas. Esto va a ser igual, no hay más fuerzas, esto es igual a la masa del pez por la aceleración. Pero recuerden que la aceleración es un vector, así que va a tener signo más o menos que me va a indicar hacia dónde está dirigida, hacia arriba o hacia abajo en este caso. La aceleración está dirigida hacia arriba, así que tengo una aceleración positiva. ¿De cuánto? De 2. Bueno, y trabajamos otra vez en esta situación límite cuando la línea está soportando su máxima tensión de 45 newtons. Entonces acá ponemos 45 menos el peso, lo puedo expresar como masa por gravedad, que es 9,8, y esto es igual a masa por 2, que era la aceleración. Bien, fíjense que me queda una ecuación con una incógnita que es la masa. Llevamos este término que contiene mi incógnita al otro lado, va a pasar sumando y me queda m por 2 más m por 9,8. Bien, y acá tengo, bueno, si quieren pueden sacar factor común la masa y les va a quedar 2 más 9,8. Esto me va a quedar masa por 11,8 y acá me queda 45, estará la tensión en newtons. El 11,8, que es aceleración, está multiplicando, pasa dividiendo. Y esto me va a dar la masa. Y haciendo esa cuentita nos queda que la masa es 3,8 kilogramos. Bueno, fíjense, acá una conclusión que uno podría sacar es que cuando yo quiero sacar el pez con una dada aceleración, la masa va a ser menor. Entonces me convendría, si estoy en la situación media límite, subir ese pez. Desconozco de pesca, mi área en el tema es nula. Bueno, acá fíjense que si lo subo a velocidad constante puedo sacar un pez más pesado que si lo subo con una dada aceleración. Bueno, ahora les voy a subir en un ratito el ejercicio 9.